La doctora Carmen Clara Mantelini nos sigue acompañando al ginecólogo para hablar sobre la importancia de la visita al ginecólogo y además sobre la primera menstruación. Estábamos hablando sobre los estudios que se realizan en general para ver si la paciente está totalmente sana, si existe algún tipo de desorden hormonal que pueda estar afectando también el desarrollo general, no solamente de sus ciclos menstruales, sino también de lo que sería el desarrollo interno de su parte genital y también de su parte reproductiva, que es sumamente importante el momento del crecimiento. Cuando hablamos sobre los tratamientos a realizar, cuando son tratamientos que necesitan un tipo de abordaje hormonal, ¿cómo se realiza? ¿Esto afecta directamente el crecimiento? También son algunas dudas que se generan. No, para nada. Fíjate, lo que tú vas a tratar de acuerdo al diagnóstico, y si no tenemos diagnóstico, pues es difícil. Generalmente en adolescentes lo que ayudamos es a regular el ciclo, para que ellas puedan predecir su ciclo, para que no tengan el problema del manchado de su ropa porque no sabían cuándo les iba a venir. Y lo hacemos con regulación. Si es un problema que el adolescente no está ovulando, entonces le ponemos en algunos casos ese apoyo con la hormona que producimos cuando ovulamos, que en este caso al no ovular no la tienen, como son los tratamientos ambulatorios con progestágeno. Pero no necesariamente las vamos a tratar. Recuerda que los primeros 2 a 3 años son normalmente irregulares y dependerá de la ansiedad, de los síntomas que tenga el adolescente, si requerirá o no entonces realmente un abordaje terapéutico. Una niña, una adolescente que se le haya determinado o diagnosticado síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, y el tratamiento hormonal es necesario, a esas niñas, a esas adolescentes también se le refiere el uso de pastillas anticonceptivas. Depende, si tienen un acné muy severo, pueden ser una ayuda en el tratamiento del acné severo, porque los anticonceptivos, por un lado, van a controlar su ciclo, pero lo que más preocupa en ese adolescente es el acné. Y entonces hay unas pastillas anticonceptivas que uno de sus componentes tiene propiedades antiandrogénicas, que es el nombre así complicado para los que nos estén oyendo, de esas sustancias que van a ayudar entonces a minimizar esa expresión de acné y van entonces a disminuir la probabilidad de que genere cicatrices, que es lo más importante en acné, ¿no? En la adolescente además la preocupación por su imagen personal, no solo en la adolescente sino también en todas las adultas que nos puedan estar escuchando, pero muy importante es que no necesariamente, yo no quiero llevar a mi adolescente al ginecólogo porque es que le va a poner pastillas y entonces el mensaje no es ese, el mensaje es un poquito entender que está produciendo el acné, entender si no estamos en presencia de estos síndromes, como te mencionaba, la hiperplasia suprarrenal congénita, que es necesario diagnosticar y tratar. ¿Existe algún efecto adverso si la adolescente comienza a tomar anticonceptivo recetado directamente por el ginecólogo para el control de la menstruación y procesos, por ejemplo, de acné? No, el efecto va a ser, inicialmente los efectos de cualquier toma anticonceptivos como serían los dolores de cabeza, el dolor mamario, que ya en la adolescente puede haber dolor mamario por el desarrollo de las glándulas a esta edad. Entonces un poquito hay que contemporizar, no todos los anticonceptivos son buenos para todas y eso es aplicable no solo en adolescentes, sino en la mujer adulta. Entonces siempre hay que personalizar. Y por eso es importante que sea recetado directamente por el especialista Así y no es. automedicarse incluso con esto, porque el Nunca. anticonceptivo que funciona de repente para la mamá no va a funcionar para esta niña o esta adolescente que está Así pasando por es. un proceso totalmente distinto. Así es, así es. Y algo muy importante, y aprovecho el momento, de la consulta del adolescente es poner al día en relación a su vacunación. Hay adolescentes que no han recibido, por ejemplo, el refuerzo de rubiola, sus vacunas virales y sobre todo la vacunación contra el virus de papiloma humano, que es el momento ideal entre los 9 y 11 años de iniciar esta vacunación, que si lo hacemos en niñas antes de los 15 años solo va a requerir 2 dosis. Cuando hablamos de eso, también es importante hablar en el momento de las personas que nos están viendo, de repente en la familia, que es importante también a la hora de un comienzo prematuro de relaciones, no automedicarse tampoco con los anticonceptivos. Esto puede generar Así es. no solamente un desequilibrio y tener un embarazo no planificado, sino también complicaciones para ella, ¿no? No, el problema es que al no saberlas tomar, porque se automedican, hay muchísimos errores en la toma que las van a poner en predisposición a embarazos porque ellas se creen seguras y están usando mal el método y ese es el problema. Hay algo que me llamó mucho la atención que decía al comienzo de la entrevista y es que una adolescente, una niña con buena información, educación y con una buena calidad para la prevención va a comenzar de una manera tardía también las relaciones sexuales, va a tener mayor conciencia sobre eso. Y es que estamos hablando no solo del embarazo no planificado, hablamos de, por ejemplo, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana o el HIV, que no se ve en la cara, tú no sabes quién tiene virus de inmunodeficiencia humana y que además muchos adolescentes no saben que en Venezuela contamos con un tratamiento que se da en las primeras 48 horas y evita que si estuvo expuesta a una relación de riesgo
adquiera la infección por este virus. En cambio, una adolescente que ha sido educada e informada, uno, no va a tener relaciones de riesgo y dos, si la llegase a tener, pues va a saber pedir ayuda para poder recibir el tratamiento a tiempo. Ya que estamos hablando sobre la visita al ginecólogo, la primera visita, la primera menstruación y todo el inicio de lo que sería la preparación de la niña hacia la adolescencia y también a la edad adulta, ¿qué recomendaciones le puede dar a la familia que nos está viendo en este momento? Porque no es solamente responsabilidad de la madre, puede ser de que una niña de repente creció con sus abuelos o con Así su papá es. y también deben tener responsabilidad de llevarlas al ginecólogo. Yo creo que lo importante es educarse, acercarse y pedir asesoría en salud para la mamá, el papá o el cuidador, como bien mencionabas, que pueden ser abuelos, madrinas, incluso de estas adolescentes que quedan al cuidado, ¿no? Lo importante es la calma, anotar siempre los síntomas, que es súper importante, cuándo tiene su menstruación, cuántos días le duró. Muy importante entender el dolor y cuándo sé yo que el dolor lo debo tratar, cuando esa adolescente no puede cumplir con sus actividades cotidianas, cuando le duele tanto que no puede estudiar, cuando le duele tanto que no quiere hablar con sus amigas. Imagínate que eso para un adolescente es el mundo y que no lo puede hacer porque se siente muy mal. Nos habla también sobre una pregunta que nos hacen por acá, estamos conectados en las redes sociales. Magomar06 nos dice lo siguiente: con el tema del COVID, ¿es recomendable que una dama tome anticonceptivo? Es que no veo la relación. Si ella no quiere tomar anticonceptivo porque no va a estar en contacto con su pareja, pues no. Pero recordemos que la pastilla anticonceptiva no es un método para empezar y detener. Empezar y detener la pastilla. O la tomamos continuamente o no la tomamos. ¿Por qué? Porque hay otros riesgos asociados a la toma de anticonceptivos, como sería, por ejemplo, las trombosis, que se van a aliviar a lo largo del tiempo, pero que, otra vez, no están diseñadas para que yo las inicie y las pare, las inicie y las pare. Lo muy importante es que se asesore y que su médico entonces va a saber aconsejarle cuál va a ser el mejor método de anticoncepción en esa persona en particular, porque a algunas personas no les funciona la píldora anticonceptiva porque la olvida, porque no la consigue, porque de repente es muy cara la compra mensual y de repente se benefician de un método anticonceptivo reversible de larga duración, por ejemplo. Doctora, hemos finalizado, ¿cómo la pueden contactar? Siempre en mis redes, por Twitter o Instagram, como @DRA Mantelini con doble L. Gracias por acompañarnos una vez Gracias más. a ti. La doctora Carmen Clara Mantelini nos estuvo acompañando el día de hoy. La importancia, como siempre lo hemos dicho, de visitar por lo menos una vez al año al ginecólogo y además el acompañamiento a la niña, al adolescente para este proceso de crecimiento y maduración en general. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad.